ganglios del sistema nervioso, ¿sí? Además, el sistema nervioso periférico no solamente va a estar formado por esos cuerpos neuronales existentes en los ganglios, sino también por todos los axones de las neuronas que salen del sistema nervioso central, ¿sí? Y por aquellas neuronas que emergen de los ganglios. El sistema nervioso periférico puede tener fibras de dos tipos, aferentes y eferentes. ¿Sí? Las aferentes son las que van a llevar información hacia el sistema nervioso central. Esa información que pueden llevar esas fibras aferentes pueden ser de tipo somático o de tipo visceral, ¿sí? Por ejemplo, una aferencia somática podría ser una sensación, ¿sí? De tacto, de frío, de dolor, y una aferencia visceral podría ser la medición, por ejemplo, de la presión arterial a través de estos varoreceptores que están en el callado aórtico y en los cuerpos carotídeos, perdón, que vimos en el sistema circulatorio, ¿sí? Y las fibras eferentes, que van a ser las que lleven la respuesta desde el sistema nervioso hacia el órgano diana, también van a ser somáticas si es que van a un músculo o a la piel, y van a ser viscerales si es que van al músculo cardíaco, al músculo liso de las vísceras, a las glándulas endocrinas o exócrinas. ¿Estamos? ¿Entienden eso? Sí, profe. Perfecto. Bien. Con ese sí, profe, yo ya sé que están vivos ahí atrás de la pantalla. Yo no los puedo ver, yo solamente veo mis diapositivas, chicos. Es un horror esto, no me gusta, pero bueno. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, ¿sí? Es como las células son, digamos, la parte estructural de nuestro organismo. Bueno, en el sistema nervioso, la célula que es la más importante y la unidad funcional y que todo parte a partir de ella es la neurona, ¿sí? En la neurona vamos a ver que encontramos un cuerpo o soma. A ver, esperen que creo que acá tengo el puntero láser. Ahí está. Un cuerpo o soma en donde tenemos el núcleo y las otras organelas. Vamos a encontrar prolongaciones de su citoplasma, ¿sí? Que se extienden, que van a ser las dendritas, y vamos a encontrar una única prolongación que va a ser más larga que las dendritas y va a ser el axón. Ese axón es una fibra que va a variar, depende de cada neurona, en la longitud que tenga, y en su extremo terminal, ¿sí? Va a tener también, va a estar, digamos, como arborizado, y esa va a ser la terminal sináptica de esa neurona. Las Profe. otras células del sistema nervioso, ¿sí? Que son las células de la glía o también las pueden encontrar como neuroglia, van a ser en el sistema nervioso central, o sea, en la médula y en el cerebro, vamos a tener los astrocitos, que son los que van a formar parte de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Cuando vieron lechos especiales, estudiaron los astrocitos, ¿sí? Son unas células del sistema nervioso central que rodean a los capilares y a los vasos sanguíneos que se introducen en el cerebro, formando parte de la barrera, entonces, hematoencefálica. Los oligodendrocitos, que son otro tipo de células que encontramos en el sistema nervioso central, son células que extienden prolongaciones citoplasmáticas y que van envolviendo a los axones de distintas neuronas. Un oligodendrocito puede proveer, ¿sí?, de esta vaina que va formando con su misma membrana citoplasmática alrededor de los axones de varias neuronas.
Después también tenemos las células ependimarias, que son estas, que van a ser las que recubren todas las cavidades del encéfalo, ¿sí? Y el conducto central de la médula espinal, y son las encargadas de producir y de filtrar y de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar a las células de Schwann, que las células de Schwann vendrían a ser parecidas a los astrocitos en el sistema nervioso central, solo que una célula de Schwann va a formar solo la vaina de mielina de un axón. En cambio, estas, fíjense que pueden formar la vaina de mielina de varios axones. Y también acá me falta poner las células que son como células satélites que vienen a cumplir la función de ser como macrófagos en el sistema nervioso periférico. Y acá en el sistema nervioso central me he olvidado de las células de la microglia, que son estas, que son los macrófagos del cerebro y de la médula espinal, ¿sí? Son los que van a fagocitar todo lo que es elementos que pueda haber entre estas células, ¿sí? Van a dar sostén también a las otras. Profe, disculpe, hay una compañera que está en la sala de espera, se llama Carolina Aguirre. Bueno, esperen. A ver. Esperen un ratito, a ver. Admitir. Había varios, 2 al menos. ¿Ya están todos? Pareciera que sí. Volvemos aquí, ¿sí? Entonces, son más numerosas las células extraneuronas, por así decirlo, en el sistema nervioso central que en el sistema nervioso periférico. Fíjense, acá tenemos un oligodendrocito, en donde vamos a ver que emite prolongaciones citoplasmáticas para envolver a los axones de, en este caso, 3 neuronas. Son 3 axones diferentes, ¿sí? En cambio, acá vemos, a ver, acá tengo de nuevo el puntero láser, vemos a una célula de Schwann que le provee de la envoltura al axón de una neurona, ¿sí? ¿Estamos? La célula de Schwann está en el sistema nervioso periférico y el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Acá tenemos un cuadrito que está en el libro de García Sacristán, para que después lo busquen ahí, en donde nos dice qué hace cada célula, cuáles son las funciones de cada célula en detalle, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, los oligodendrocitos, vamos a leer solo estos, modulan la velocidad de propagación de las señales eléctricas al proporcionar una cubierta mielínica a las células nerviosas. Cada uno de ellos puede mielinizar a varios axones, ¿sí? La cubierta de mielina es como una capa de grasa que envuelve a la célula, al axón, y lo que hace es aumentar la velocidad de propagación, ¿sí? Aumenta la velocidad de propagación. Fíjense, la microglia actúa como macrófagos, sustituyen a los astrocitos y oligodendrocitos muertos. Son fuentes, ¿sí?, de oxígenos, estos son de los radicales libres y de citocinas que modulan la inflamación e influyen en la supervivencia y la muerte celular. Los astrocitos forman parte de la barrera entre los capilares y las neuronas, ¿sí? Las células ependimarias, fíjense aquí, forman el líquido cefalorraquídeo, revisten los ventrículos cerebrales y el epéndimo o canal central de la médula, ¿sí? Bueno, y acá tenemos una gráfica de un dibujito de una neurona ya
viendo con detalle el soma de la neurona, en donde tenemos el núcleo, ¿sí? El retículo endoplásmico, rugoso y liso, varias mitocondrias, porque son células muy activas, ¿sí? Y fíjense cómo se ven las dendritas aquí. Y fíjense que estas dendritas, ya más adelante también tengo otras fotos, pero acá se ve hermoso. Estas dendritas tienen una adaptación, ¿sí? Que se llama espina dendrítica. La espina dendrítica es como un lugar especial en donde otra neurona va a poder hacer sinapsis y va a poder descargar ahí, digamos, pueden ser su neurotransmisor o su señal eléctrica, ¿sí? En las espinas dendríticas, que son como esas adaptaciones que tienen las dendritas. Son lugares especiales en donde se van a producir las sinapsis con otras neuronas, ¿sí? Bueno, emergiendo del citoplasma de la célula, de la neurona, ¿sí? Tenemos la prolongación que forma parte del axón. El axón por dentro tiene un citoesqueleto formado por microtúbulos, ¿sí? Esos microtúbulos le van a dar estructura al axón, que va a tener, digamos, una longitud que va a depender de la neurona, depender de cada neurona, y ese axón, ¿sí? Va a tener este citoesqueleto, no solamente le va a servir para brindarle estructura, ¿sí? Hacerlo más rígido, sino que también van a intervenir en el transporte axoplásmico, ¿sí? De sustancias desde el cuerpo de la neurona al terminal presináptico o viceversa. Acá tenemos las espinas dendríticas. Perdón, pensé que estaba bastante más adelante. Las espinas dendríticas, están formando como una copita en cada dendrita y es en ese lugar específico que va a poder hacer sinapsis otra neurona, ¿sí? Bueno, el axón es la prolongación del citoplasma de la neurona más larga, ¿sí? Y está formada, como les dije, por microtúbulos, un citoesqueleto de microtúbulos y que en la parte terminal, o sea, al final del axón, existe lo que se llama terminal sináptica o presináptica, ¿sí? En donde el axón se va a dividir, se va a arborificar, algunos axones son más arborificados que otros, ¿sí? Y van a tener los botones sinápticos en el extremo de cada una de esas prolongaciones. A la vez, el axón tiene una parte inicial, ¿sí? Que es apenas, digamos, emerge de la neurona y ese segmento se llama justamente segmento inicial. Ese segmento inicial forma parte de la función del axón y una función muy importante porque es el segmento inicial el que va a poder decidir si una señal que le llegó a esa neurona se va a traducir en un potencial de acción o no, ¿sí? Para que esa neurona transmita esa información a otra. A la vez tiene la vaina de mielina, ¿sí? Que lo cubre en casi toda su longitud y tiene la terminal sináptica en donde vamos a tener los botones sinápticos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Dice que hay alguien más que está esperando para ser aceptado. A ver, veamos. Sí. Bien. Volvemos. Bueno, entonces aquí tenemos de nuevo
un axón donde vemos el segmento inicial, ¿sí? Cresta axónica, segmento inicial, axón propiamente dicha, con su vaina de mielina. Fíjense que la vaina de mielina se va interrumpiendo de a tramos y esos pequeños espacios que quedan entre un tramo de la vaina de mielina y otro se llaman nodos de Rambier. Entonces, el potencial de acción, cuando el axón es mielinizado, salta de un nódulo de Rambier a otro nódulo de Rambier y así va muchísimo más rápido, aumenta la velocidad de propagación. Acá tenemos la terminal sináptica, fíjense con los botones sinápticos, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿el potencial de acción viajaría a través de la vaina de mielina o directamente aísla ese segmento y pasa al nodo de Rambier? Exacto, la vaina de mielina aísla este segmento y entonces la propagación es saltatoria, salta de un nódulo de Rambier a otro, ¿sí? No pasa por acá, sino hace esto, ¿sí? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Cómo es la estructura interna del citoesqueleto. El citoesqueleto yo les dije que estaba formado por microtúbulos. Esos microtúbulos, ¿sí? Están formados por cadenas de tubulinas que se enroscan como si fueran hélices. Esas cadenas de tubulina sirven para anclaje de las proteínas transportadoras que van a hacerse cargo del transporte axoplásmico. El transporte exoplásmico es un tipo de transporte especial que existe solo en las neuronas, ¿sí? Y que lleva las vesículas o elementos, incluso también pueden ser mitocondrias, desde el cuerpo de la neurona hacia la terminal sináptica y viceversa, ¿sí? Por ejemplo, la quinesina, ¿sí? Que así se llama esta proteína, va a ser la que tenga el transporte, esté, digamos, a cargo del transporte desde el cuerpo de la neurona hacia la terminal sináptica, ¿sí? Por ejemplo, esa proteína puede transportar las vesículas con los neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores, ¿dónde van a ser, en qué parte de la neurona van a ser sintetizados? ¿Qué les parece a ustedes? En el soma, en el cuerpo. Exacto, en el soma, perfecto. ¿Sí? Entonces, van a ser almacenados en vesículas a través del retículo endoplásmico liso, que lo va a meter en vesículas, y esas vesículas, a través del transporte axoplásmico, se van a unir a la cinesina y van a ser llevadas esas vesículas a la terminal sináptica. Una vez que se utiliza acá este neurotransmisor, la vesícula vacía vuelve al soma. ¿Cómo lo hace? Se une a esta otra proteína que es la dineína. Y la dineína lo va a transportar a esa vesícula ya vacía hacia el soma. ¿Sí? Para que de nuevo sirva para empaquetar más neurotransmisor. ¿Sí? A eso le llamamos transporte axoplásmico. ¿Profe? Sí. ¿Y qué pasa con la cinesina después de que deja la vesícula? ¿Se queda ahí? Vuelve. ¿Vuelve? Estas proteínas van y vuelven, ¿sí? Van y vuelven. Entonces, la cinesina lleva la vesícula, la deja y vuelve. Y la vesícula vacía vuelve con otra proteína, ¿sí? Se une a otra, que es la dineína, para volver. Bueno, entonces acá hay un poquito de más detalle de cómo son estas proteínas transportadoras. Esta es la cinesina, ¿sí? Fíjense que
tiene unas cabezas, tiene un tallo y tiene 2 cadenas ligeras en la cola, y es en la cola en donde va a llevar la vesícula, ¿sí? Y la dineína tiene las cabezas que son motoras, ¿sí? Tiene unas cadenas ligeras o intermedias en la base, y ahí es donde se va a unir la vesícula que va a volver hacia el soma, ¿sí? Profe, Sí. ¿este transporte se genera junto con un potencial de acción o depende del tipo de neurona? No necesariamente se va a generar con un potencial de acción, sino que este transporte va a asegurar que en la terminal sináptica siempre tengas neurotransmisor. ¿Me entienden? Por ejemplo, la dineína también no solamente va a traer las vesículas vacías, también va a traer, digamos, ya vamos a ver más adelante cuando veamos sinapsis química, que el neurotransmisor a veces se degrada, es reabsorbido por la misma terminal sináptica, y como está degradado va a tener que volver al soma para volver a formar una molécula de neurotransmisor completa, ¿sí? Entonces vuelve con la dineína. ¿Sí? Estas van y vienen haciendo que siempre en la terminal sináptica haya neurotransmisor. O haya neuronas, perdón, neuronas no, mitocondrias, o llevan y traen moléculas, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver el potencial de reposo y el potencial de acción. Potencial de reposo es un repaso de lo que ya hemos venido viendo, ¿sí? El potencial de reposo se va a dar gracias a ¿qué? A la bomba de sodio-potasio, que va a sacar sodio de las células, ¿sí? Y va a meter potasio. Al equilibrio dinámico del potasio, acuérdense que el potasio tiene canales abiertos que hacen que el potasio salga a favor de su gradiente químico, y entonces siempre vamos a tener un equilibrio dinámico del potasio. A la diferente permeabilidad de la membrana a los iones, porque por ejemplo el potasio puede salir libremente, pero el calcio no, el sodio no puede entrar libremente a la célula, ¿sí? Y el potencial en este caso de las neuronas va a ser de alrededor de menos 70 milivoltios. En la célula cardíaca era de menos 80, menos 90, acá va a ser de menos 70, ¿sí? Bueno, entonces, así se asegura el potencial de reposo en cualquier célula, ¿sí? El axón va a tener diferentes tipos de canales. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de canales para poder entender un poco, ¿sí?, cómo se va a desencadenar el potencial de acción. Esto que yo les puse acá es la fuente de donde yo he sacado esto de los canales, ¿sí? Por ejemplo, para explicar los canales dependientes de ligando, los canales dependientes de ligando son proteínas transmembrana, o sea, un canal siempre es una proteína transmembrana, atraviesa la membrana, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea dependiente de ligando? Significa que tiene que venir una molécula, ¿sí?, unirse al receptor para que este receptor o canal se abra y deje entrar o salir, de acuerdo cuál sea su función, al ion que sea el que transporta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el estímulo puede ser un neurotransmisor o una hormona, ¿sí? Se pueden clasificar como los receptores GABA, receptores de glutamato, receptores de histamina, ¿sí? Tenemos muchísimos receptores dependientes del ligando.
Y están en muchísimas partes del cuerpo, no solamente en el sistema nervioso central, también en los linfocitos, en las células endoteliales, en el sistema endocrino, en el sistema esquelético, ¿sí? Entonces esos canales dependientes del ligando solo se van a abrir cuando venga un neuroquímico, ¿sí? O una hormona y se una al canal y entonces va a ser esa la señal para que se abra el canal, ¿sí? Bien. Y después tenemos los canales dependientes de voltaje. Unos son dependientes de ligando y otros dependientes de voltaje. Los dependientes de voltaje se van a abrir cuando haya un cambio, ¿sí? Electroquímico en la membrana. Entonces, si la membrana de la célula se despolariza, va a haber un cambio eléctrico, ¿sí? De esa membrana y eso va a generar que el canal se abra. El canal se va a abrir para, por ejemplo, dejar pasar iones de cloro, iones de calcio, sodio, potasio, depende de qué canal estemos hablando, ¿sí? Entonces, el estímulo en este caso va a ser el cambio en el gradiente electroquímico, ¿sí? ¿Cómo se van a clasificar estos receptores? Bueno, depende de los iones que transporte, depende de cuántas unidades tenga, depende de quién los haya descubierto, ¿sí? ¿Y dónde se van a distribuir estos canales? En los axones, en las dendritas, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero bueno, nosotros ya también vimos que tenemos este tipo de canales en el corazón, por ejemplo, ¿sí? En el músculo cardíaco, en las células marcapaso, ¿sí? Acá solo describe las que están en el sistema nervioso. Bien, entonces, una vez, ¿sí? Que la neurona decide, y ya vamos a ver cómo va a ser para decidir esa neurona, decide que se va a producir un potencial de acción, ¿sí? Empiezan a funcionar estos canales existentes en el axón. Entonces, el axón está formado por membrana plasmática, porque dijimos que es una prolongación del citoplasma y de la membrana de una célula que en este caso es la neurona. Por lo tanto, como tal, como membrana, tiene canales, ¿sí? Entonces va a tener canales de sodio, canales de potasio principalmente, también va a tener canales de calcio y va a tener canales de cloro, ¿sí? Pero en el potencial de acción los más importantes van a ser los canales de sodio y de potasio. Entonces, en la parte externa del axón, ¿sí? Si la célula está en reposo, vamos a tener cargas positivas en la parte externa y cargas negativas en la parte interna. Cuando ese axón se despolariza, ¿sí? ¿Qué pasa? Se abren los canales de sodio, el sodio ingresa adentro de la célula y cambia la polaridad de esa célula, haciendo que el interior de la célula se vuelva positivo, ¿sí? Con respecto al exterior. Esos canales de sodio que van haciendo que esta membrana se despolarice, se van abriendo y cerrando. Entonces, el segmento que se despolariza, ¿sí? Primero, se va a ir repolarizando cuando el siguiente segmento se despolarice. Por lo tanto, vamos a tener canales que van a depender, digamos, del voltaje, los que están en el axón, ¿sí? Son canales dependientes de voltaje. Tuvo que suceder un cambio eléctrico en la neurona, ¿sí? Para que se genere un potencial de acción. El potencial de acción, ¿sí? Va a tener presente la acción de los canales dependientes de voltaje, que se van a abrir, haciendo que entre el sodio adentro de la célula la despolarice y así se vaya transmitiendo, propagando esa electricidad a través del axón. ¿Sí? Para volver al potencial de reposo,
tienen que abrirse los canales de potasio, el potasio tiene que tender a salir y para restablecer el equilibrio del potencial de reposo tenemos que tener en cuenta que va a actuar la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Entendieron el potencial de acción o no? Profe, sería que de manera segmentaria se va transmitiendo el potencial de acción por cargas positivas y negativas y al último es cuando se repolariza, digamos, por la bomba Claro, se sodio-potasio. va transmitiendo segmentariamente, ¿sí? Pero para que se repolarice el segmento que se despolarizó, necesitas de la bomba de sodio-potasio, sí o sí. ¿Sí? No es que al Sí, gracias. final del axón está la bomba de sodio-potasio, sino que está o sea, la bomba de sodio-potasio está presente en la membrana. Y a medida que se va despolarizando para que vuelva ese segmento que se despolarizó al reposo, tiene que actuar la bomba de sodio-potasio. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Ustedes saben a qué hora arrancamos en el MIT? Más o menos a las 1:15, ¿no es cierto? A las 20. Y 20. Bueno, entonces vamos a tener cerca de esa hora armar otro. Bien. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos el dibujito de cómo es el potencial de acción de una neurona. Fíjense que tiene forma de espiga. A esta forma de potencial de acción se le llama forma de espiga, ¿sí? Entonces, si estamos en la etapa del reposo de la membrana, ¿sí? Las cargas positivas van a estar del lado de afuera, las cargas negativas van a estar del lado de adentro. Vamos a tener los canales de escape de potasio abiertos, porque acuérdense que siempre están abiertos, el potasio puede entrar o salir, pero tiende a salir porque hay más potasio dentro de la célula que afuera. Los canales digamos, de sodio activados por voltaje están cerrados, ¿sí? El sodio está fuera de la célula. Y los canales de potasio activados por voltaje también están inactivos. No los necesita acá la célula, ¿sí? Porque está en reposo. Cuando esta célula se despolariza, o sea, vamos en la parte ascendente de la espiga, ¿sí? Quiere decir que las cargas se están invirtiendo. Y para que se inviertan las cargas tiene que entrar sodio. Entonces, el canal que se activó acá va a ser el canal de sodio activado por voltaje. Se abrió y entra sodio adentro de la célula. Ese sodio va a cambiar la polaridad de la membrana, haciendo que sea positiva del lado interno, ¿sí? Cuando esta célula se tiene que repolarizar, o sea, vamos a la parte descendente de la espiga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar los canales de sodio para que ya no entre más sodio, vamos a sacar potasio y vamos a activar la bomba de sodio-potasio, porque si no, nunca, estos sodios no, ¿cómo los sacamos? Los que entraron. Los tenemos que sacar a través de la bomba de sodio-potasio. ¿Estamos? ¿Entendido esto? ¿Puede volver a explicar la última parte? Sí, miren, en este periodo que sería la repolarización de la membrana, ¿sí? Yo tengo que cerrar los canales que estaban dejando entrar sodio, ¿sí? Porque no quiero más, ya el sodio está dentro de la célula. Yo ahora tengo que volver a hacer mi célula negativa en la parte interna. ¿Cómo lo hago? Además de que están abiertos los canales de escape del potasio, que siempre la célula tiene abiertos, se van a activar los canales de potasio que son dependientes de voltaje, haciendo que salga potasio desde adentro de la célula. Pero el sodio que entró a través de estos canales de sodio no tiene un lugar para salir, porque para salir tendría que hacerlo en contra de su gradiente
electroquímico, acuérdense que ¿dónde hay más sodio? Ustedes esto lo vieron con la profe Sandra. ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro de la célula? Afuera. Afuera, perfecto. Por más que entre mucho sodio por estos canales, nunca va a equilibrar la cantidad de sodio que hay afuera, ¿sí? Entonces, para sacar el sodio de la célula, yo lo tengo que sacar con un tipo de transporte y que gaste energía, porque lo tengo que hacer en contra de su gradiente de concentración. Por lo tanto, para que esta membrana que se está repolarizando vuelva al reposo, ¿sí? Yo necesito de la bomba de sodio-potasio acá, para que saque los sodios, ingrese potasio. El potasio que ingrese va a ir saliendo por este y por este canal, ¿sí? Sí, ¿Estamos? profe, muchas gracias. Profe, Bien. Sí. ¿y cuál es el máximo voltaje para que la célula después se repolarice? Más o menos llega a más 20. Casi todas llegan al mismo voltaje, ¿sí? Se hacen positivas. Superan el umbral y se hacen positivas, ¿sí? ¿Vos decías dónde está acá la punta de la espiga? Sí, profe. Bien, más o menos más 20 milivoltios. Bien, yo acá les he puesto varios links que después ustedes los van a ver, ¿sí? Cuando estén solos, porque no me puedo estar saliendo y entrando de la presentación. Después ustedes lo ven. Es más, les puse también, fíjense, estos QR para que también vean, son GIF y pequeños videitos, ¿sí? De cómo se transmite o se propaga el potencial de acción. Esta clase yo la voy a subir al aula virtual, entonces ustedes después con los teléfonos pueden verlo, ¿sí? Pero si ustedes también están usando los teléfonos para la clase. Después cuando ustedes estudian, lo ven. ¿Cómo se conduce el impulso nervioso? ¿Sí? ¿Cómo se va a propagar por ese axón? Fíjense que en las neuronas que tienen una conducción continua, o sea, no tienen vaina de mielina, ¿sí? Esta velocidad de propagación puede ser de hasta 2 metros por segundo en axones finitos de 2 a 4 micras, ¿sí? 2 metros por segundo es la velocidad de propagación si la conducción es continua. Si la conducción es saltatoria, o sea, si este axón tiene vaina de mielina, ¿sí? La velocidad llega, fíjense, hasta 15 metros por segundo en los axones pequeños y hasta 120 metros por segundo en los axones más gruesos, o sea, con mayor diámetro. ¿Sí? Fíjense que son muchísimo más rápida la propagación en los axones que son mielinizados o en las fibras mielinizadas. Bueno, ¿sí? ¿Cómo se transmite el impulso de una neurona a la otra? Fíjense, el terminal sináptico de esta neurona va a hacer sinapsis con una espina dendrítica de la siguiente neurona. ¿Sí? Y así se va a transmitir ese potencial de acción de una neurona a otra. Esto también tiene un GIF en la siguiente diapositiva que yo se los dejo para que después ustedes lo vean. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿sí?, cómo es el potencial de acción de una neurona. Ah, mira, llega hasta más 40. Acá lo tenemos. Hasta más 40 puede llegar el potencial de acción. Partimos de un reposo a menos 70 milivoltios en la neurona. Acá tenemos el estímulo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un estímulo, 2 estímulos fallidos. ¿Qué quiere decir? Que este estímulo que llegó acá no fue suficiente. ¿Para qué? Para sobrepasar el umbral que está en menos 55 milivoltios y producir la despolarización de esa neurona, ¿sí? Pero este tercer estímulo sí superó el umbral,
produjo la despolarización, luego de la despolarización viene la repolarización, ¿sí? Luego de la repolarización viene un periodo de hiperpolarización, que esto también lo vimos cuando vimos las células marcapasos del corazón. Cuando decimos que tenemos una hiperpolarización, cuando la membrana, ¿sí?, es más negativa todavía de lo de que está del nivel del reposo, ¿sí? Se aleja aún más del umbral. Eso es hiperpolarizarse. Y después vuelve al reposo, ¿sí? Y ya está lista para poder recibir otro estímulo y generar otro potencial de acción. ¿Estamos? Bueno, supongamos que sí, que están vivos ahí al otro lado. Fíjense aquí. Sí, profe. Bien, buenísimo. Fíjense, aquí tenemos la misma espiga, donde tenemos el periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene un estímulo acá, como esta célula o esa porción del axón está despolarizada, no va a poder generar una despolarización nueva, ¿sí? Pero una vez que baja de 0 milivoltios, ¿sí?, empieza lo que se llama el periodo refractario relativo. Si llega un estímulo aquí, podría llegar a desencadenar, ¿sí?, una nueva despolarización de esta neurona. Y después tenemos el periodo de hiperpolarización o post-hiperpolarización, en donde tenemos un momento, ¿sí?, de tiempo en donde costaría muchísimo más despolarizar esta neurona porque la membrana se hace bastante más negativa del umbral, ¿sí? Entonces le costaría mucho más a un estímulo producir una despolarización en esta neurona que esté acá en este momento, ¿sí? Bien. Vamos a ver los estímulos. Los estímulos que llegan a las neuronas pueden llegar al mismo lugar o a distintos lugares en el mismo momento. Entonces, podemos tener estímulos que se sumen, ¿sí?, espacialmente, o sea, llegan en el mismo momento a diferentes lugares de la neurona, ¿sí? Y entonces se va a ir sumando el estímulo producido en un lugar, el estímulo producido en otro lugar, más el estímulo producido en otro lugar. Si la sumatoria de esos estímulos supera el umbral, esa neurona se va a poder despolarizar, ¿sí? Si no lo supera, van a ser estímulos fallidos. Entonces, una vez que llega el estímulo, supónganse, llega un estímulo acá en este cuadrito, ¿sí? El de la izquierda, a la neurona. Ese estímulo, una vez que llega con una cierta potencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene una potencia de menos 40 milivoltios, pero resulta que va perdiendo potencia, ¿sí? Y cuando el estímulo llega al cono axónico o a la zona gatillo o al segmento inicial del axón, que es el que decide e integra, ¿sí?, todos los estímulos que va recibiendo, si no tiene potencia suficiente para superar el umbral, ese estímulo va a ser un estímulo fallido, no va a generar un potencial de acción en este axón, ¿sí? Pero si conseguimos un estímulo que tenga una suficiente potencia, que esa potencia perdure a pesar de que el estímulo se va transmitiendo por la membrana de la célula, y cuando llega a la zona gatillo o al cono axónico, que va a ser el que integre, ¿sí?, la sumatoria de los estímulos que recibe, fíjense aquí, no ha perdido potencia y este estímulo tiene una potencia un poco mayor que el umbral, entonces este estímulo va a generar un potencial de acción
en este axón. ¿Sí? A este potencial que va perdiendo, ¿sí? Potencia, se lo llama potencial graduado. El potencial graduado es generado por un estímulo en alguna parte de la neurona, puede ser en el soma o en las dendritas, ¿sí? Y ese estímulo que llega va perdiendo potencia a medida que va pasando por la neurona, y cuando llega a la zona gatillo, si tiene una potencia suficiente para superar el umbral, ese axón se va a despolarizar, y si no, no. ¿Estamos? ¿Entienden lo que es el potencial graduado? Sí, profe. Sí, profe. Bien, es importante que entiendan esto porque hay que diferenciar el potencial graduado del potencial de acción. Fíjense, el potencial graduado, ¿dónde se va a localizar? ¿En las dendritas, en el soma o en los receptores sensoriales? El potencial de acción solamente lo va a desarrollar el axón. La intensidad del potencial graduado es relativamente débil, ¿sí? Va a ser proporcional al estímulo que lo genera y se va a ir disipando a medida que se aleja del punto de origen. En cambio, el potencial de acción es 100%, es todo o nada, ¿sí? No hay variabilidad en la intensidad. La dirección del cambio de polaridad de la membrana. Ay, vamos a tener que, esperen que voy a tener que gestionar otra reunión. A ver. Esperen un ratito. A ver. Acá tenemos mensajitos o no. No sé cómo poner los mensajes acá. Si no les pongo en el campus, les pongo el nuevo. Ay, Dios. El nuevo link, ¿sí? Bueno, profe. Sí, porque ya se va a cortar esto en cualquier momento. A ver.
Ahí está. Listo, ahí se los dejé, chicos, en el campus por si se corta, vamos a esa, ¿sí? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense otra diferencia en la dirección del cambio de la polaridad de la membrana, ¿sí? El potencial graduado puede ser hiperpolarizante, despolarizante, ¿sí? Dependiendo del estímulo, ¿sí? En cambio, el potencial de acción siempre va a ser despolarizante. ¿Por qué puede ser hiperpolarizante el potencial graduado? Por ejemplo, en una neurona que sea encargada de inhibir a otra, ¿sí? Le va a generar un potencial de acción hiperpolarizante, cuestión de que esa neurona esté más alejada de excitarse y producir un potencial de acción porque la está inhibiendo, ¿me entienden? ¿Entienden eso? Sí, profe. Bien. Y va a ser un potencial de acción despolarizante si la estimula, si le produce un efecto para que se despolarice. Estos potenciales graduados pueden tener sumación espacial o temporal. Va a tener sumación espacial si llegan muchos estímulos al mismo lugar. ¿Sí? Perdón, a distintos lugares. Muchos estímulos a distintos lugares. Y la sumación va a ser temporal si llegan muchos estímulos en diferentes momentos, pero al mismo lugar. En cambio, el potencial de acción no tiene ningún tipo de sumación. Periodo refractario no tiene el potencial graduado y el potencial de acción sí tiene periodo refractario absoluto y relativo. Los canales que participan van a ser canales activados por ligandos o activados mecánicamente. En cambio, los canales del potencial de acción siempre son dependientes de voltaje. ¿Sí? Seguimos en la reunión. Es que si no, no me voy a enterar cuando se vayan. ¿Alguno de ustedes tiene mi teléfono para que me avise? Profe, los links no se ven en el campus, están como bloqueados. ¿No se ven? Mosaico 8 y Mosaico 9, dice. Profe, de última podría poner el link acá en comentarios y nosotros A ya ver. directamente entramos. Déjenme ver si puedo ponerlo en los comentarios. A ver. ¿En dónde están los comentarios? A ver, espera que lo encuentro. Ocultar esto. Acá, chatear. Pasaron al grupo, profe. Ahí les pongo el link. Ahí está. Este es el último. Ay, Leandro Lobo lo puso también. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene mi teléfono para que me avise? Siempre hay algún alumno que tiene mi teléfono. Porque yo cuando presento no puedo verlos si ustedes se van yendo. Y no me está avisando que se vaya a cortar la reunión. Bueno. A ver, yo les dejo mi teléfono 38155467115. Fíjense que alguien me avise ahí con un mensajito, profesora, se cortó.
Vamos a continuar aquí. Entonces, la sumación espacial y temporal la tiene el potencial graduado y no hay sumación alguna en el potencial de acción. Los canales que van a participar son canales activados por ligando en el potencial graduado y activados por voltaje en el potencial de acción. Acuérdense lo que yo les dije, de que el axón funciona con canales activados por voltaje, ¿sí? Los iones que van a participar, fíjense, cloro, sodio o potasio. El cloro va a ser uno de los iones que va a generar hiperpolarización, ¿sí? Y en el potencial de acción van a actuar el sodio y el potasio. La duración del potencial graduado van a ser algunos milisegundos hasta segundos y la duración del potencial de acción 1 o 2 milisegundos, ¿sí? Y la hiperpolarización final puede durar hasta 15 milisegundos. O sea, hasta que esa neurona se recupera para poder transmitir otro potencial de acción, puede demorar un poco más de lo que tarda la propagación. En cambio, en el potencial graduado es más lento, ¿sí? Profe, Sí, ¿el potencial graduado se generaría antes que el potencial de acción? claro. A ver, veamos si tengo otra diapositiva que refleje eso que vos me preguntás. Fíjate acá en estos dibujitos. ¿Ves que se van tiñendo de celeste? Mira, esta es una neurona que recibe un estímulo en este espacio de su soma, ¿sí? Ese estímulo va a generar un potencial graduado, ¿sí? O sea, va a despolarizar esa membrana y esa despolarización se va a ir transmitiendo hacia el cuerpo de la neurona, hasta llegar a la zona gatillo, ¿sí? Ese potencial graduado va a ir atravesando la neurona, perdiendo su potencia, acordate, hasta llegar a la zona gatillo. Cuando llega a la zona gatillo, si ese potencial graduado tiene una potencia más arriba que la del umbral, va a generar un potencial de acción en el axón. Si no, va a ser fallido, o sea, no va a pasar nada, se va a diluir el efecto, ¿sí? Acá tenemos sumación temporal, fíjense, llega un estímulo, ¿sí? Llega otro estímulo, llega otro estímulo, entre los tres llegan a hacer un potencial graduado de tal manera que fíjense que con el último se supera el umbral y entonces esa neurona se despolariza, ¿sí? En cambio, en esta otra neurona, nosotros tenemos sumación espacial. Varios estímulos llegan en simultáneo, pero a distintos lugares de la neurona, ¿sí? Pero la potencia de todos esos estímulos se suma, supera el umbral y se genera el potencial de acción. ¿En dónde se va a generar el potencial de acción? En el axón. ¿Sí? ¿Quién va a decidir si se genera o no? La zona gatillo, ¿sí? O el segmento inicial del axón. También se llama cresta axónica, cresta inicial, ¿sí? ¿Existen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. ¿Entienden esto? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esos axones, ¿sí? Se van a unir para viajar y formar las distintas vías. Y entonces, en el sistema nervioso central, esos axones se agrupan formando lo que nosotros llamamos tractos. Los tractos, ¿sí? Van a estar tanto en el cerebro como en la médula.
En cambio, en el sistema nervioso periférico, los axones de las neuronas van a formar lo que nosotros conocemos como los nervios, ¿sí? Los nervios que inervan, por ejemplo, un miembro, que inervan el ojo, que inervan la piel, ¿sí? Los nervios están formados por axones de muchas neuronas, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver la sinapsis. Las sinapsis pueden ser de dos tipos. Las sinapsis pueden ser eléctricas, como esta, o química, como esta. La sinapsis eléctrica tiene distintas particularidades. La terminal sináptica de la neurona presináptica está muy pegadita a la parte, digamos, de la neurona postsináptica, a la membrana de la neurona postsináptica. Hay poca hendidura sináptica, y hendidura sináptica le llamamos al espacio que queda entre la presináptica y la postsináptica. Y además hay canales, ¿sí?, que unen una célula con otra, porque a través de esos canales va a ser por donde pasen los iones, ¿sí?, que van a venir de la neurona presináptica a la postsináptica, o sea, le van a pasar la electricidad, y la electricidad se pasa a través de iones. ¿Estamos? Entonces, estos canales son canales de uniones en hendidura, que ya las vimos cuando vimos la célula cardíaca. Acuérdense que tenían las uniones gap o en hendidura y que las vimos con detalle. Ya igual acá creo que hay una diapositiva también de esto. En cambio, la sinapsis química es una sinapsis que se lleva a cabo a través de un neuroquímico, o sea, de una sustancia que es liberada a la hendidura sináptica, que es mucho mayor, ¿sí? El espacio que queda entre la terminal presináptica y la membrana postsináptica es amplio. El neurotransmisor se vuelca ahí y se une a los canales, estos receptores, ¿sí? Se va a unir el neuroquímico y lo que va a hacer es, va a tener un efecto ese neuroquímico sobre los canales iónicos. Estas vesículas con neurotransmisores son las que yo les dije que venían desde el soma a través del transporte axoplásmico. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema nervioso funcionando todo el tiempo, ¿sí?, nosotros tenemos que tener estas vesículas con neurotransmisor en estas terminales presinápticas a disposición de que si llega un estímulo eléctrico a esta terminal presináptica, lo que va a generar, el potencial de acción aquí va a generar que se abran los canales de calcio. ¿Sí? Y estos canales de calcio, ya vamos a ver, creo que acá tengo, miren, esta es una sinapsis eléctrica. Fíjense, estas son las uniones en hendidura. El canal iónico, ¿sí?, o conexón, que tiene 2, 4, 6 subunidades, acuérdense de eso, ¿sí?, puede estar cerrado o abierto. Si llega un potencial de acción, lo abre, entonces los iones van a pasar de la presináptica a la postsináptica, generando un potencial de acción en la postsináptica. Y fíjense, la unión, la hendidura sináptica es muy pequeñita. Bueno, después acá tienen para que vean, cuando estudien. En cambio, acá tenemos la sinapsis química, que fíjense todo lo que pasa en la sinapsis química. Este es un axón, ¿sí?, que viene, por el axón viene un potencial de acción, ¿sí? O sea, se está propagando un potencial de acción por este axón.
Cuando este potencial de acción llega a la terminal sináptica, se abren los canales de calcio. Se abren los canales de calcio. Acá están. Estos canales de calcio, ¿cómo serán para ustedes? ¿Canales dependientes de ligando o canales dependientes de voltaje? De voltaje. Bien. En este caso, el canal de calcio es un canal dependiente de voltaje. Fíjense, llega un potencial de acción y lo abre. Entonces, el calcio entra a la terminal presináptica y se une a las vesículas con neurotransmisor. Esas vesículas marcadas con el calcio se van a acercar a la membrana de la terminal presináptica y a través de la endocitosis se van a fusionar con esa membrana y van a liberar el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Ese neurotransmisor liberado hacia la hendidura sináptica va a ser el que se va a unir al receptor de la neurona postsináptica, ¿sí? Produciendo, ¿sí?, un efecto en esta neurona. ¿Cómo creen que va a ser este receptor? ¿Dependiente de voltaje o dependiente de ligando? De ligando. Bien, pero muy bien. Dependiente de ligando, porque el neurotransmisor viene a ser el ligando acá, ¿sí? Perfecto. Estas vesículas liberan entonces el neurotransmisor y se reciclan y vuelven vacías, ¿sí?, a través del transporte axoplásmico, ¿sí?, unido a la dineína, que es la proteína que lo va a llevar de nuevo al soma. Este neurotransmisor que se volcó acá en el espacio sináptico o en la hendidura sináptica, el que no se haya aprovechado uniéndose a los receptores de la neurona postsináptica, se va a degradar, se va a reabsorber o bien se va a difundir hacia un lugar más lejano de la sinapsis esta para que ya no tenga efecto sobre estos receptores, ¿sí? Profe, ¿Sí? esos neurotransmisores que no son captados por los receptores, ¿no pueden causar estímulos en las neuronas cercanas? A ver, sí. En realidad no, en las neuronas cercanas no. Una vez que se aleja de esta sinapsis ya va a perder efecto, porque ya ahora vamos a ver que hay diferentes maneras de que se degrade ese neurotransmisor, ¿sí? No es que el neurotransmisor va a difundir por el líquido y hacer efecto a distancia. No hace efecto a distancia, ¿sí? Fíjense, acá tenemos qué pasa con ese neurotransmisor. Se sintetiza el neurotransmisor en el soma, ¿sí? Viene por la vesícula, se libera. Ese neurotransmisor puede sufrir tres caminos, ¿sí? Unirse al receptor, produciendo una señal y un efecto, ¿sí? Puede difundir lejos de esta sinapsis y no producir nada. Puede inactivarse a través de enzimas, ¿sí? O puede producirse una captación extraneuronal. Por ejemplo, las células de la glía, la microglia, pueden encargarse de captar este neurotransmisor que esté alejándose, ¿sí? Y en la hendidura sináptica puede ser degradado mediante enzimas. ¿Estamos? Una enzima muy conocida que degrada, por ejemplo, la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Es una de las enzimas más conocidas que incluso se la puede utilizar, digamos, la utilizan mucho como en la farmacología, ¿sí? Para producir efectos. Entonces, este neurotransmisor o se une al receptor o bien sufre una degradación enzimática con captación extraneuronal o bien difunde
lejos de la hendidura sináptica y puede ser recaptado por esta misma neurona. Si es recaptado, tendrá que volver al citoplasma, vuelto a ser empaquetado y volver a la unidad, a la terminal sináptica, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Profe, cuando usted dijo que ellos se degradaban, se refería a ahí que dice en el esquema inactivación enzimática. Exacto, Oh, exacto. gracias, profe. Bien. Fíjense acá que tenemos un cuadrito con los principales neurotransmisores. Los neurotransmisores pueden ser cualquier sustancia química, ¿sí? Que vaya a que tenga un receptor en el que pueda actuar y que, digamos, produzca un efecto en la célula, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos neurotransmisores que son aminoácidos, como el glutamato, la glicina y el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Estos aminoácidos tienen un efecto inhibitorio en el sistema nervioso, ¿sí? Mayormente la glicina en el sistema nervioso central y el GABA también. Entonces son neurotransmisores inhibitorios. Si son inhibitorios, van a producir potenciales de acción o no. ¿Qué piensan? No, profe. No. Bien. Ya vamos a ver qué canales tiene cada uno para que ustedes se den cuenta por qué no, ¿sí? Las aminas, otra clase de neurotransmisores, ¿sí? Tenemos aminas clásicas como la acetilcolina, la serotonina, la histamina, y tenemos las catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Estos neurotransmisores ustedes los conocen mucho, ¿no? ¿Sí? Cuando tienen miedo, ¿cuál se secreta? Adrenalina. Adrenalina, perfecto, ¿sí? Y produce un montón de efectos. ¿Se acuerdan? Les aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿sí? Generan muchísimos efectos, ya los vamos a ver a todos. Otras clases de neurotransmisores son los péptidos, ¿sí? Esta lista no está completa con todos los péptidos porque hay un montón, pero acá les puse los más conocidos, la sustancia P, la vasopresina y la somatostatina, ¿sí? Esos son ejemplos de péptidos. También tenemos opioides, como la leuencefalina, la metencefalina y las beta-endorfinas. También tenemos purinas, como la adenosina y el ATP. Algunos gases se pueden comportar como neurotransmisores, como lo son el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Y también tenemos los cannabinoides endógenos, como son la anandamida y el araquidonilglicerol, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se puede usar con fines terapéuticos el aceite de cannabis? Porque nosotros tenemos receptores para que actúe el aceite de cannabis, porque si no tuviéramos receptores, no lo podríamos usar con fines terapéuticos. ¿Sí? Entonces, como nosotros generamos y sintetizamos cannabinoides endógenos, como por ejemplo estos dos, tenemos receptores para ese neurotransmisor y por lo tanto el cannabis va a poder ser que lo usan con fines recreativos y va a tener algunos efectos y con fines terapéuticos va a tener otros,
¿Por qué? Porque existen en el sistema nervioso receptores para ello. ¿Sí? Siguen existiendo, ya se terminó la reunión. Sí, seguimos aquí. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo interactúa el neurotransmisor con el receptor y vamos a ver ejemplos para que ustedes los entiendan fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, en los receptores nicotínicos de acetilcolina, que son los receptores que hay en el músculo, ustedes esto lo vieron con la profe Sandra, ¿o no? En el músculo estriado tenemos receptores nicotínicos para la acetilcolina, para que se contraiga el músculo, ¿sí? Esos receptores son canales catiónicos, o sea, son canales de sodio. Es un receptor que funciona como un canal iónico para que entre sodio a la célula y la célula se despolarice y el músculo se contraiga, ¿sí? El receptor para el glutamato, por ejemplo, es un canal de sodio y de calcio. El receptor para la histamina también es un canal de sodio. En cambio, el receptor para el GABA y la glicina, que yo les dije que eran neurotransmisores inhibitorios, fíjense que es un canal de cloro. ¿Sí? Entonces, si yo abro un canal de cloro, entra cloro adentro de la célula, esa célula, ¿qué va a pasar con su potencial de reposo? Se va a hiperpolarizar. Hiperpolariza, muy negativo. Exacto, se hiperpolariza esa célula, o sea, el potencial de reposo se hace aún más negativo, se aleja del umbral y por lo tanto yo a esa célula la inhibí de esa manera, ¿sí? Bien. Entonces, los receptores ionotrópicos son aquellos receptores que son canales iónicos. Un canal iónico puede ser catiónico, ¿sí? Si deja entrar sodio o potasio, o un canal puede ser que deje entrar cloro y va a ser un canal que va a generar una hiperpolarización o una inhibición en la célula postsináptica, ¿sí? Pero el receptor es un canal, entonces, directamente el ion entra, es un canal ligado, dependiente del ligando, que genera como un canal iónico, entra el ion adentro de la célula. En cambio, otro tipo de receptores que tenemos para los neurotransmisores son los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, ¿sí? Son receptores también transmembrana que tienen la característica de tener como una hélice que la atraviesa 7 veces a la membrana, ¿sí? Este sería el receptor metabotrópico. ¿Estamos? En la parte interna, este receptor metabotrópico va a estar unido a la proteína G. Entonces, los receptores metabotrópicos son receptores unidos a proteína G. Esa proteína G tiene 3 subunidades. Una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. ¿Estamos? Cuando el receptor sí se une al neurotransmisor, este receptor lo que hace, ¿sí? Transduce la señal para que esta proteína G, que tiene un GDP adherido, ¿sí? Se transforme ese GDP en GTP y con esa energía la proteína G se escinda la unidad alfa de la subunidad beta y gamma. Esa proteína G escindida puede tomar 3 caminos, ¿sí? O sea, puede tener 3 Profe, efectos. ¿qué es eso? No sé ¿Cómo? qué. Lo que acaba de decir, que la GDP, la GTP,
Sí, No entendí qué le hace a la subunidad o algo así. No entendí realmente. esto, a ver, esperen que voy a ver si tengo, no, pensé que tenía una mejor diapositiva. Miren, este receptor que se llama receptor metabotrópico unido a proteína G, ¿sí? Está unido a esa proteína que tiene todas las partecitas juntitas. A ver, acá creo que, acá están todas las partecitas juntitas, ¿ven? La subunidad alfa, beta y gamma, ¿sí? Eso se llama complejo de la proteína G. Entonces, ese GDP, ¿sí? Al transformarse en GTP, ¿sí? Le infiere energía para que las subunidades de la proteína G se separen. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendimos? Sí, Sí. profe. Bien, perfecto. Una vez que se separan esas subunidades de la proteína G, pueden tener distintos efectos metabólicos dentro de la célula que van a generar la activación de distintas acciones, pero siempre con procesos metabólicos de por medio. Por eso se llama receptor metabotrópico, porque no tiene una acción directa, sino que utiliza esa proteína G para activar distintas vías metabólicas, depende de lo que quiera hacer. Entonces, cuando se separan estas subunidades de la proteína G, pueden, por ejemplo, una de las acciones que pueden tener es unirse a un canal iónico y abrirlo. Por ejemplo, en este caso, un canal de calcio, ¿sí? Se unen al canal de calcio y dejan pasar el calcio adentro de la célula. Ese es un ejemplo de lo que podrían, del efecto, ¿sí? Otro ejemplo del efecto podría ser que activen a una enzima que se llama adenilato ciclasa, que transforma, ¿sí?, el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico, que es un segundo mensajero, va a ir a activar otra vía metabólica para que se lleve a cabo otra función dentro de esa célula. ¿Sí? Y el tercer camino que puede tomar la proteína G es activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a transformar al diacilglicerol, que es una estructura que está siempre unida a la membrana plasmática, lo va a transformar en inositol trifosfato. Ese inositol trifosfato lo que va a hacer es va a fosforilar otra cadena de enzimas para activar otra vía metabólica. Los receptores de proteína G son los más numerosos en el organismo, ¿sí? Y están relacionados con muchísimas funciones. Por ejemplo, los receptores que hacen que se disminuya la frecuencia cardíaca en el corazón son receptores ligados a proteína G. Tienen muchísimas acciones dentro del organismo. La molécula que se une para activarlos puede ser un neurotransmisor o también puede ser una hormona, ¿sí? Por ejemplo, la insulina, los receptores de insulina que van a hacer que ingrese la glucosa dentro de las células son receptores ligados a proteína G, ¿sí? Reaccionan ante una hormona que es un mediador químico también, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí.
Siguen, bien. Bueno, escuchen, hagamos un receso de 10 minutitos, ¿quieren? Bueno, profe. Hagamos 10 minutitos, yo me tomo un café, ustedes se hacen el mate y después seguimos.